victoria. En este día vamos a comenzar una nueva serie. Primera vez que hacemos una serie así en línea, ¿verdad? Completamente desde nuestras casas, y eso es una bendición. Esta serie va a llamarse ¿Cómo superar la pandemia? ¿Hay alguien interesado en cómo superar la pandemia? Hágame un ruido para escucharlo, póngale like o haga algo que quiero saber. ¿Cómo superar la pandemia? Y va a ser dividido en 4 mensajes. El primer mensaje, sígueme acá, el primer mensaje se va a llamar lavarte las manos no es suficiente. Pueden escribir eso ahí en el comentario, porque yo te aseguro que Dios te va a hablar hoy tremendamente. Lavarte las manos no es suficiente. Es más, háganlo personal y digan: lavarme las manos no es suficiente. Dios nos va a bendecir tremendamente. Gracias, Señor, por hablar a cada uno de nosotros y tocar nuestros corazones en este día. Gracias también al equipo, a los muchachos que están acá, esta banda impresionante. De hecho, déjeme mostrarle a alguien aquí. Este es mi hermano. Como pueden ver, es solamente un poquitito más grande que yo. No mucho, solo un poquitito más grande que yo. De hecho, él pues siempre ha sido más grande que yo, ¿verdad? Desde que yo te conozco, tú eres más grande que yo. Sí, de hecho, yo te conozco desde que nací. Bueno, es mi hermano, ¿verdad? Y bueno, quería contarles que como es más grande que yo, obviamente, yo siempre lo he usado, ya hoy no tanto, pero sobre todo cuando estábamos en la escuela, siempre lo usaba como mi guardaespaldas. Mi guardaespaldas de gloria. De hecho, él peleaba mis peleas. Él no solamente peleaba mis peleas, él terminaba las peleas que yo comenzaba. Porque es muy fácil comenzar una pelea que alguien más va a terminar, ¿verdad que sí? De hecho, no solamente peleaba mis peleas, peleaba conmigo también a veces. Y ustedes se imaginarán quién perdía todo el tiempo de los dos. Obviamente que él perdía. Eso quisiera yo. Bueno, mi hermano, yo sé que tú recuerdas aquel día que peleamos, mi papá y mi mamá está mirando ahora, yo sé que ya se va a recordar muy bien de ese día. Mi papá y mi mamá estaban en un viaje misionero, creo que estaban en Puerto Rico, si recuerdo bien, estaban en un viaje misionero, y tú me diste una paliza, una paliza que me mandaste al hospital. ¿Te acuerdas de eso? ¿Cuántos años yo tenía más o menos? Como 9 años. Sí. Debería darte vergüenza. Bueno, la paliza fue tan terrible que termino yo en el hospital. Mis padres, que le están ministrando a la gente, ¿verdad? Por allá, por otros mares, tienen que dejar de ministrarle a la gente por otros mares y venir a ministrarnos a nosotros, especialmente a mí. Pero estaba yo meditando en esto hoy, porque hoy hablaremos de una persona muy importante. Yo meditaba en esto porque yo, como tu hermano, toda mi vida, pues conozco tus faltas, conozco tus fortalezas, conozco tus debilidades, conozco tus atributos. Y si en algún momento, gracias hermano, si en algún momento mi hermano me dijera a mí por alguna razón: Johnny, tienes que seguirme y tienes que creer en mí porque yo soy el Cristo, yo le dijera: estás muy loco, yo te conozco bien a ti, tú no eres ni eres Dios, ni eres hijo de Dios. Y yo estoy seguro que él lo haría de igual manera conmigo. Pero hoy vamos a hablar de una persona que de hecho era hermano, o medio hermano deberíamos decir, de Jesús. Y yo creo que este testimonio y esto debería de ser la señal más grande de que verdaderamente Cristo es Dios y de que Él resucitó de entre los muertos. Porque para tener a su hermano que testifique de que Jesús sea Dios, y peor aún, que muera por Cristo, por declarar que Cristo es Dios, verdaderamente que tiene que ser realidad lo que él vio. De hecho, hay muchas cosas que deberían de impactarnos de la vida de esta persona. Él se llama Santiago y hay un libro con su nombre en el Nuevo Testamento. De hecho, una carta que él hace a las iglesias, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante. Pero debemos de quedar impactados por la vida de Santiago, porque primeramente, aunque él era medio hermano de Jesús, él no era parte de los 12 original que Jesús había escogido en el principio. Ahora digo yo,
si yo tengo un hermano y voy a hacer 12 discípulos, pues quizás el primero que escoja sea mi propio hermano para ser parte de los 12 discípulos iniciales. Sin embargo, aunque él era el medio hermano de Jesús, Jesús no lo escoge y él queda fuera. Y la razón era porque, quizás ustedes no sabían esto, pero en el principio del ministerio de Jesús, sus hermanos y sus hermanas, porque tenía hermanas también, no aceptaban el ministerio de Jesús. En el principio de su predicación, ellos no aceptaban el ministerio. De hecho, un día fueron a buscarlo y Jesús dijo: no, ellos no son mis hermanos. Mis hermanos y mis hermanas están aquí conmigo, son estos discípulos. ¿Por qué? Porque la familia todavía no aceptaba totalmente, sobre todo sus hermanos, el ministerio de Jesús. Claro, después comienza Jesús a caminar sobre las aguas, a resucitar a los muertos, a libertar demonios, a romper cadenas, a sanar al leproso. Y Santiago queda tan impactado que entrega su vida a Jesús. Luego Jesús lo escoge como parte de los 70. Los 70 discípulos, estos son los 12 de los 12, los discípulos de Jesús. Y el Señor los manda, los envía en la gran comisión, lo que llamamos como gran comisión. Nos debe de impactar su vida, porque él, según 1 Corintios capítulo 15, es una de las primeras personas a la cual Jesús se le aparece después de haber sido resucitado. Nos debe de impactar su vida, porque no solamente se le aparece Jesús, sino que con el tiempo Santiago se convierte en el obispo. Esto significa en el pastor de los pastores de la iglesia de Jerusalén. Y aquí es donde quiero entrar en el versículo de hoy, porque es importante mencionar la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén es la iglesia más perseguida de todos los tiempos del mundo. La iglesia que pasó por la persecución más terrible. Tanta persecución que de hecho Santiago toma el lugar de Pedro. Pedro sale corriendo de Jerusalén, escapando por su vida después de que Herodes lo trata de matar. Y ahí entra Santiago y lo escogen como el obispo principal de la iglesia. Así que yo quiero que entiendas quién es Santiago, porque Santiago sabe acerca de crisis. De hecho, los historiadores como Josepo, como Egipio y como Epifanio, y historiadores, escritores de ese tiempo, nos cuentan que Santiago, mientras predicaba, lo conocían como el justo. Y el Sanedrín, la cual era la corte más grande de todos los judíos, vinieron donde Santiago, todos los fariseos, a decirle: Santiago, la doctrina de tu hermano se está esparciendo como fuego. Todos están creyendo que él es Dios. Necesitamos, por favor, que vengas al templo, te montes en el pináculo del templo, en el lugar alto, y que le puedas decir a todos que eso no es verdad, que Cristo no es Dios, que tu hermano no es el Cristo. Y él dijo: está bien, yo voy y me subo en el pináculo del templo. Y según los historiadores, Santiago entra en el pináculo y desde arriba comienza a hablarle a todas las personas y le dice: Jesús sí es el Cristo, yo lo vi resucitando personalmente, él no está muerto, él está vivo. Y comienza a predicarle, sabiendo él que esto le habría de costar la vida. Era una sentencia de muerte para él. Desde el pináculo del templo lo empujaron, cayó hasta el piso y aquella caída no lo mató. En el piso, totalmente destruido, sus huesos rotos, comenzó a orar por todas las personas que estaban allí, diciendo: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. La misma oración de Jesús en la cruz. Y mientras comienzan a apedrearlo, las piedras tampoco lo mataron. Y últimamente un hombre con un mazo, según la historia, le da en la cabeza, dándole el toque final a su muerte. Entonces yo quiero que entiendas que la persona de la cual vamos a hablar hoy, Santiago, es una persona que sabe de crisis. De hecho, en el momento en el cual escribe el libro de Santiago, es un momento de pandemia. Así que esta persona no solamente sabe de crisis, sabe de persecución, sino que sabe de pandemia. Según la historia, una pandemia tan grande en el tiempo del libro de Santiago que causó una hambruna en la cual la gente ni siquiera tenían para comer. Así que yo quiero que me venga siguiendo. Es el pastor de los pastores de la iglesia más perseguida de todos los tiempos. Quiere decir que tiene a los judíos o judaizantes que están persiguiendo a esta iglesia. Tiene al imperio romano que también está persiguiendo la iglesia. Y además de eso tiene la hambruna y la pandemia encima de esto. Yo quiero que sepas que la persona de la cual estamos a punto de hablar es una persona que sabe de crisis. Y esta persona, quiero que vengas conmigo a las escrituras, porque aquí vamos a comenzar esta palabra. Quiero que vengas conmigo al libro de Santiago capítulo 4 versículo 8, y vamos a ver qué es lo que él tiene que decirnos a través de la pandemia, a través de la crisis. Como siempre, levanten su mano allí donde están. Allí en tu casa, levanta tu mano. Y esta es nuestra declaración. Esta es la palabra del Señor. Yo la creo, la recibo
y la concibo en el nombre de Jesús. Dice Santiago 4:8: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, lávense las manos. Escuchen esto, lávense las manos. Es verdad, tienes que lavarte las manos en tiempo de pandemia, en tiempo de crisis. No te digo que no te laves las manos, lávate las manos. Pero escriban otra vez: lavarnos las manos no es suficiente. Lavarnos las manos no es suficiente. Yo sé que estamos enfocados en lavarnos las manos 1000 veces al día, pero estamos olvidando algo muy, muy importante. Él dice: por favor, lávense las manos. Pero ustedes, de doble ánimo, también purifiquen su corazón. Santiago entendía que en el tiempo de una pandemia es importante lavarnos las manos, pero hay tantas personas que se olvidan de lavarse el corazón. Que lavarnos las manos es algo tan importante. ¿Por qué? Porque llama a los que no se lavan el corazón, los llama ustedes de doble ánimo. Quiere decir que él reconoce que aunque la pandemia es importante, aunque el virus es importante, el que estar enfermo es importante, el que ir por crisis es importante, hay algo en tiempo de crisis que es peor que la crisis, y es ser una persona de doble ánimo. Y de eso quiero hablarte en este día. ¿Qué significa ser una persona de doble ánimo y por qué para Santiago es tan importante? Él dice: si ustedes se lavan las manos, quizás ustedes se serán libres de una pandemia, pero si ustedes no se lavan el corazón, ustedes se convertirán en personas de doble ánimo. Veamos por qué es tan importante esto. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es que, mírenlo allí, el hombre de doble ánimo es inestable, dice esta versión. Otra versión dice inconstante. Alguien tiene que escribir inestable. El hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Inestabilidad. Entonces el tener doble ánimo resulta en inestabilidad en nuestra vida. Quiere decir que cuando tengo doble ánimo soy inestable en todos mis caminos, comenzando con mi mente, comenzando con mis emociones. Así que yo quisiera un momento hablar de tu estabilidad. ¿Cuán estable eres emocionalmente? Sí, ahora que estás en tu casa, ahora que estás con tu familia 24 horas al día, 7 días a la semana. Digo, antes de la pandemia, antes de la cuarentena, venías desde tu trabajo y te estacionabas en el estacionamiento de tu casa y esperabas 2 horas antes de salir, porque sabías que ibas a encontrar quizás un infierno en tu casa. Pero ¿ahora qué? Que estás 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Ahora qué? ¿Cómo está tu estabilidad? ¿Cómo está tu estabilidad? Que quizás tú que antes te sentías sola, ahora estás sola completamente. Ahora ni siquiera te pueden visitar tus hijos, tus familiares, la gente que amaban. No vas al trabajo, tienes días sin ver a nadie. ¿Cómo está tu estabilidad emocional? Ahora bien, yo quiero que entiendas que no es que las emociones sean malas en sí. Las emociones son necesarias. Yo soy un predicador y yo necesito mis emociones para proyectar correctamente. Imagínense que estén en un tiempo de adoración y todo está la energía, el poder, la fuerza, y mientras toda la energía está, yo entro después de la adoración, les diga: hermanos, vamos a predicar en este día. Sería un problema. Ustedes necesitan mis emociones. Ustedes necesitan que yo les grite de vez en cuando. Ve. Es importante que yo grite de vez en cuando. Tengo que ser un predicador emocional. Y también de vez en cuando les susurre con mucha intensidad, sobre todo en los momentos donde quiero darte un punto que te llegue al corazón. Es necesaria las emociones, porque Dios me dio mis emociones, pero ahí es donde yo tengo que entender que Dios me dio mis emociones para usar mis emociones, no para ser usado por mis emociones. Vamos, esto está bueno en este día, y hay alguien que está recibiendo esta palabra, porque muchos de ustedes no usan sus emociones, sino que son usados por sus emociones. Así que yo no voy a ser usado por mis emociones, yo voy a usar mis emociones, porque tengo que entender que las mismas emociones que me hace un buen predicador me hace un muy mal chofer. Imagínense yo gritándole a todo el mundo en el tiempo de tráfico. Quizás también me haga un esposo muy raro. Imagínense yo llegando a mi casa y le diga a mi esposa: ¡da un grito de júbilo, mujer! Creo que sería un problema. Entonces las emociones, yo sé cómo usarla y cuándo usarla.
Quiere decir que si sé cómo usarla y cuándo usarla, tengo una estabilidad emocional. No soy usado por las emociones y no uso las emociones en el tiempo incorrecto. Tengo una estabilidad emocional, porque el que no tiene una estabilidad emocional es inconstante, inestable en todos sus caminos. ¿Cuáles son los caminos que tenemos? El camino de las finanzas, el camino del matrimonio, el camino de la paternidad, el camino, en cualquier camino somos inestables cuando no estamos estables emocionalmente. Así que Santiago dice, bajo toda cosa, mientras estás pasando una crisis, si tienes que hacer algo, es cuidar tu corazón. Lávate las manos, pero también tienes que purificar tu corazón. Aquí la pregunta entonces es, pero ¿cómo podemos hacerlo? Digo, en un tiempo de crisis, ¿cómo podemos hacerlo? Veamos Santiago capítulo 1, versículo 1. Y aquí comenzamos esta jornada donde Santiago nos muestra, y recuerden quién es Santiago. Santiago sabe lo que es crisis. Santiago sabe cómo manejar tus emociones en tiempo de crisis y cómo tener estabilidad en tiempo de crisis. Lavarte las manos no es suficiente. Comienza Santiago capítulo 1, versículo 1 y dice, Santiago, siervo del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por todo el mundo. A las 12 tribus, recuerden, Santiago es el obispo de la iglesia de Jerusalén, de los judíos. A los judíos que por causa de la crisis, que por causa de creerle al Señor en la crisis, que se pone mejor todavía. A los judíos que por causa de creerle al Señor en la crisis han tenido que huir de sus casas y se han dispersado para todo el mundo. Este libro es para ustedes. Y a mí me parece tremendo, porque una cosa es cuando tú pasas una crisis por causa de tu pecado y por causa de tu desobediencia, como que la aceptas. Bueno, lo hice mal, hice una mala decisión. Esta crisis me vine porque pues actué de la manera incorrecta. Pero qué difícil es entender la crisis cuando te viene por causa de tu obediencia. Señor, pero yo te obedecí. Esta crisis es por obedecerte. La Biblia dice que ellos le creyeron al Señor, eran cristianos. Por ser cristianos los persiguieron y ahora están lejos de sus casas. ¿Y qué hacemos cuando por causa de una crisis salimos del lugar en donde estamos, creyéndole al Señor y obedecemos, y ahora el lugar en donde estamos presentes es peor que el lugar de donde salimos? My God, yo quisiera hablarle en este momento a cualquier venezolano que está conectado en diferentes naciones, quizás en Chile, quizás en Colombia, quizás en Panamá, y estás allí, saliste de tu casa, saliste de tu país porque había crisis, pero ahora has caído en una crisis peor de la que había salido, porque por lo menos allá te aceptaban, por lo menos allá tenía tu familia, pero aquí estás solo, aquí estás sin trabajo, aquí estás sin dinero, y ahora estás en una peor crisis. Y algunos de ustedes lo hicieron porque Dios le dio una palabra. Quisiera tener a alguien que me va siguiendo. ¿Qué hago cuando la crisis es causada por mi obediencia? Entonces Santiago les dice a ustedes que están en todas partes del mundo, que han salido por causa de creerle al Señor en medio de la crisis, esta carta es para ustedes. Y en este tiempo Él comienza a desarrollar la clave de cómo mantener la estabilidad en medio de la crisis. Versículo 2, hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas. Un momento, Santiago, ¿estás bromeándome? Tú estás jugando conmigo, ¿verdad? Tú me estás diciendo que me gocé profundamente. Digo, ni siquiera esté alegre. Gozaos profundamente cuando te encuentres en diversas pruebas, en diversas crisis. ¿Quién en el mundo se goza cuando está en crisis? Por favor, ¿quién en el mundo se goza cuando le cerraron la compañía por causa de una pandemia? Ahora ni siquiera está trabajando hoy y no sabe qué va a pasar mañana, porque cuando se quite la pandemia y la cuarentena no tiene ni siquiera un trabajo. ¿Quién en el mundo puede gozarse cuando no tiene el dinero para pagar la renta y no sabe qué va a hacer con su casa porque la puede perder? Y yo sé, algunos dicen, bueno, profeta, pero está bien, porque están dando 3 meses para no tener que pagar la casa. Ok, pero pasan los 3 meses y ahora tengo 3 meses encima del mes que tengo que pagar. Ahora estoy 4 meses retrasado. ¿Qué voy a hacer cuando ni siquiera tengo el dinero? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo gozarme en medio de una crisis? Aquí viene, dice, hermanos míos, gozaos profundamente cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo, yo quiero que escriban eso en el comentario porque esa es la palabra clave, sabiendo, escriban, sabiendo. ¿Cómo me lavo las manos y me lavo el corazón? Sabiendo, esta es la palabra clave, sabiendo que la prueba de vuestra fe
produce estabilidad. Quisiera tener a alguien acá. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce estabilidad. Quiere decir que si quieres estar estable, si quieres estar firme, si quieres llegar a otra dimensión de la manifestación del propósito de Dios sobre ti, necesitas la prueba, papá, para entrar en esa dimensión mayor de tu vida. Sabiendo. El que se goza en la prueba sabe algo que otros no saben, y por ende ve las cosas diferente. Y cuando reconocemos que hay algo bueno en la prueba, esa prueba deberá producir en nosotros estabilidad. Lo voy a decir otra vez: cuando reconocemos que hay algo bueno en la prueba, esa prueba debería de producir en nosotros estabilidad. Es por eso que la Biblia dice: nosotros peleamos la buena. Dígalo fuerte, la buena. Dígalo otra vez, la buena. ¿La buena qué? Batalla. ¿De qué? De la fe. Quiere decir que toda batalla por fe es buena. Eso está bueno. Eso tiene que escribirlos ahí en el comentario. Toda batalla peleada con fe es buena. Hay algo bueno en la crisis. Hay algo bueno en este momento de pandemia. Hay algo bueno en este momento de crisis mundial terrible. No importa, de persecución, lo que estés pasando. Si puedes encontrar lo bueno en medio de la crisis, serás más fuerte que nunca. Porque esa prueba ha venido para fortalecerte y establecerte. Pero tienes que tener la habilidad de reconocer lo bueno en la crisis. Si lo haces es porque sabes algo que otra persona no sabe. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce constancia. Verso 4. Y la constancia, la estabilidad, debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falta nada. ¿Me va siguiendo acá? La estabilidad termina el propósito. La estabilidad termina la obra de Dios. Dios tiene un propósito para ti. No importa lo que estés pasando, Dios tiene un propósito para ti. Es más grande de lo que jamás imaginaste. Dios tiene un llamado para ti. Y en este momento de oscuridad es donde más resplandecerá la luz de tu llamado y de tu propósito. Y Dios te usará como jamás pensaste ser usado. Es en este tiempo en la cual verás el propósito de Dios. Entonces acá dice: la estabilidad termina ese propósito, cumple esa meta, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Ahora, déjenme hablar de esa palabra perfecto, porque es importante. Fue importante para Santiago. En el libro de Santiago, él escribe 7 veces durante el libro. Quiere decir que era importante para él. Ahora, perfecto no es necesariamente lo que tú crees que es perfecto. Mira lo que significa. Esta palabra viene del hebreo tamim y del griego teletos, que significa completos. Quiere decir que el propósito de la prueba es que al final yo sea completo. Y podemos ser honestos hoy, que todos estamos rotos de alguna manera. Vamos, por favor, seamos honestos un momento, que todos hemos sido quebrantados de alguna manera. Que nuestra vida, que en lo que hemos pasado, se nos han quedado pedazos en el camino. Y la misión principal de Dios es que nosotros seamos completos. Y es esa palabra perfecto que utiliza Santiago. El que lleguemos a la complejidad de Dios, el que seamos completos, en que nos sintamos totalmente íntegros delante de Dios. Versículo 5. Si alguno de vosotros, aquí es donde viene la parte, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, una vez más, ¿cómo es que voy a tener la estabilidad? Sabiendo algo que otros no saben. Sabiduría. Si a alguno de vosotros le hace falta esa sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Quiere decir que la sabiduría a la que Santiago se refiere es la habilidad de ver tus grandes problemas desde una perspectiva diferente, una perspectiva inquebrantable, una perspectiva de fe, una fe tal como la de un niño, fe inquebrantable. Contaba antes que en estos días atrás estaba en mi oficina. Y bueno, ahora tenemos los niños 24/7, ¿verdad? Están con nosotros todo el tiempo, no hay escuela. Así que en una estaba haciendo, creo que estaba trabajando en la prédica, de hecho. En la oficina, eso fue esta semana, estaba trabajando en la prédica. Y entra Salomé. Bueno, como los niños están en todas partes, ya yo pues ni le digo nada. Y comienza a jugar con uno de los barcos que tengo de adorno en la oficina. Y de momento que me muestra el barco, me rompió el barco la Salomé. Y pues yo me enojo, claro, y estoy aquí trabajando y estoy medio frustrado por todo el ruido. Y le digo:
Salme, tienes que salir de la oficina. Sal ya, get out of the office. Y ella me miró y me dijo, pero papi, Dios siempre perdona. Dios siempre perdona. Y lo digo con esa fe tan inquebrantable. Y yo dije, wow. Bueno, y pues obviamente yo me derretí como papá y le dije, es verdad, mi amor, Dios siempre perdona. Y yo te perdono también, pero igual sal de la oficina. Igual sal. Dios siempre perdona. Pero qué lindo es que nosotros podamos ser como niños y admitir que nuestro Padre siempre es nuestro Padre. En la alta y en la baja, en la buena y en la mala, Él es tu Padre. Reconocer y tener la sabiduría para poder ver nuestra prueba desde otra perspectiva. Dios dará esta clase de sabiduría, dice, a las personas que piden en fe, sin dudar, escucha aquí, sin dudar acerca del carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? Que Dios es bueno. ¿Pueden escribir eso allí, por favor? Dios es bueno. El que recibe esta clase de sabiduría para tener otra perspectiva en la crisis, sabe que Dios es bueno. Eso es lo que otros no saben bien. Eso es lo que otros no entienden. Dios es bueno. No dudas en nada del carácter de Dios. Míralo en el versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada por una parte a otra. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, ya que es persona de doble ánimo e inestable en todos sus caminos. Pedir con fe, no dudar del carácter de Dios. Que Dios es bueno por encima de todas las cosas. Así que Santiago dice, está bien, lávense las manos, pero no olvides lavarte el corazón. El lavarnos las manos es importante porque siempre estamos en contacto con diferentes cosas. Hay microbios, hay virus, hay bacterias en diferentes lugares, y cuando tocamos las cosas con las manos, quedan en nuestras manos. Y si no nos lavamos las manos, luego nos tocamos los ojos, o por la nariz, o por la boca, y luego esas bacterias o esos virus van a nuestros sistemas, y al ir a nuestros sistemas quedamos enfermos de la bacteria o enfermo de la enfermedad que produzca ese virus. Así que es importante, Santiago dice, lávense las manos, porque se exponen constantemente a diferentes cosas. Pero él dice, lavarte las manos no es suficiente, lávense también el corazón. ¿Por qué? Porque constantemente también estamos expuestos a diferentes virus. Constantemente también estamos expuestos, de hecho, a un virus que puede ser peor que cualquier otro virus. A virus diferentes que pueden ser peor que el COVID-19. Y Santiago dice, mientras ustedes quizás estén salvos del COVID-19 porque se están lavando las manos constantemente, si no se lavan el corazón, están expuestos a cosas que van a traer virus a su corazón. Y si no lo lavan, entonces eso pasará a tu sistema, y todo tu cuerpo y toda tu vida quedará inestable. ¿Qué virus puede ser peor que el COVID-19? El virus de la ansiedad, el virus de la depresión, el virus del estrés, el virus del temor. Y constantemente, Santiago dice, constantemente estamos expuestos a esto. Cuando estás viendo las noticias, estás expuesto. Cuando te mandan el mensaje por WhatsApp, estás expuesto. Cuando ves cuántos muertos hubieron en Nueva York la semana pasada, estás expuesto. Y todo esto no puedes hacer nada de ello, porque van a llegar a tu corazón. Constantemente llega a tu corazón. Y Santiago dice, qué gran error es que te estés lavando todo el tiempo, pero te olvides que también tu corazón está expuesto a virus que son peores que aquellos que están siendo transmitidos afuera. Y qué terrible que después pase la pandemia, pase la cuarentena, se muere el COVID-19 y tú quedes con un virus en tu corazón. Qué terrible que después termine la pandemia, pero sin embargo al terminar la pandemia te estés divorciando de tu esposa porque peleaste con ella constantemente durante la semana, porque te lavaste las manos, mas no te lavaste el corazón. Lavarte las manos no es suficiente. Lávate también tu corazón. Está bien, estamos expuestos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Prendemos la radio y lo escuchamos. Prendemos la televisión y lo escuchamos. Hablamos por teléfono y lo escuchamos. Tenemos una conversación con alguien y lo escuchamos. Estamos siendo expuestos totalmente y tenemos que lavarnos el corazón. ¿Cómo nos los lavamos? A través de la perspectiva corriente.
a través de la perspectiva divina, espiritual, a través de saber lo que otros no saben. ¿Qué es lo que yo sé? Que aquellos que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Aquellos conforme a su propósito son llamados. ¿Qué es lo que yo sé? Que aquel que comenzó la buena obra en mí la perfeccionará hasta la venida de Cristo. ¿Qué es lo que yo sé? Que soy llamado, que soy justificado, que soy purificado, que soy glorificado. ¿Qué es lo que yo sé? Que yo soy amigo de Dios, que yo soy hijo del Padre. Esas cosas yo lo sé, y me voy a parar en la sabiduría, me voy a parar en lo que yo sé, y a través de lo que yo sé, que yo sé que esta tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelsa manifestación de la gloria de Dios. Esta tribulación produce la manifestación de la gloria, para que aquellos a los cuales fueron hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y los que predestinó, esto también llamó. A los que llamó, esto también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Yo sé que soy glorificado aún en el medio del problema. Esto yo sé. Alguien tiene que escribir: esto yo sé. Esto yo sé. Entonces Santiago dice: tienes que declarar lo que sabes constantemente, para que laves tu corazón, para que te establezcas en la perspectiva correcta. Y la perspectiva correcta se establece en dos cosas. Primeramente, en que yo sé quién es Dios. Vamos, yo sé quién es Dios. Dios siempre está en su trono. Y cuando todo cerró la economía, cerró el gobierno, cerró la escuela, pero Dios no ha cerrado, Él sigue en su trono. Y cuando todos fracasaron, Dios nunca fracasará, Él sigue en su trono. Y cuando todos han salido del gobierno, Él sigue en su trono. Y cuando el presidente no esté en la Casa Blanca, Él sigue en su trono. Y cuando esté el COVID-19, Él sigue en su trono. Y cuando muera el COVID-19, Él seguirá en su trono. Yo tengo que ver que Dios es Dios, que Él es todopoderoso y que Él está encima de todas las cosas. Y aunque le han puesto corona al virus, yo conozco al coronado, que es más grande que cualquier coronavirus en el mundo. Yo conozco quién es Dios. Por lo tanto, dormiré tranquilo, viviré tranquilo. No estaré desesperado de cómo voy a pagar la renta o de en dónde voy a trabajar. No tendré que pelear con mi esposa por el estrés, porque mi confianza estará establecida en el Señor. Dormiré tranquilo y viviré tranquilo, y serviré al Señor, y voy a gozar este tiempo de cuarentena, sabiendo que en toda la existencia de mi vida jamás pasaré por un momento como este, que otros lo pueden ver como un momento de problema, un momento de necesidad, un momento de angustia. Pero si yo cambio la perspectiva, lo veo como un momento en el cual puedo acercarme más a Dios. Lo veo un momento en el cual puedo escribir mi libro porque tengo más tiempo. Lo veo como un momento con el cual puedo compartir con mi familia, arreglar aquellas cosas que no estaban bien, seguir esa conversación que había guardado en el desván con mi esposa, arreglar y sanar esa parte que nunca fue sanada porque no teníamos el momento para hacerlo. Este puede ser el tiempo más hermoso para aquella persona que tiene la perspectiva correcta. Y es por eso que Santiago dice: hermanos, tened por sumo gozo cuando estén en diversas pruebas, porque aún en medio de la prueba hay más cosas por las cuales estar agradecido que por estar deprimido, por estar bendecido que por estar ansioso, por estar fuerte que por estar estresado. No te olvides de lavarte el corazón mientras te lava las manos. Perspectiva correcta: reconocer que Dios es Dios y que Él no se ha caído de su trono. Y número 2, perspectiva acerca de mí mismo: reconocer quién soy yo. Vamos, escribe ahí: yo no soy cualquier persona. Escríbelo, decláralo aquí, decláralo. Estamos en distanciamiento social, si no yo le dijera: sacude a tu vecino. Pero mira a tu vecino por lo menos y dile: yo no soy cualquier persona. Vamos, vecino, después de aquí mándame un regalito. No me lo puedes dar personalmente, pero mándamelo por correo. Después de aquí mándame una bendición, porque si supieras quién soy yo y que estás conectado con la persona correcta, entonces entenderías la bendición que es ser parte de estar conectado conmigo. No soy cualquier persona. De hecho, ¿sabes qué? Me gustaría conocerte, sí, a ti. Antes de morirte me gustaría conocerte, porque tú crees que te conoces, pero tú eres más poderoso de lo que tú crees. Y hay algunas personas que están mirándome ahora y dicen: pastor, pero si entendieses que ya estoy un anciano, ya estoy vieja, ya pasaron los años, ¿ya qué hago?
Ya todo lo que he visto lo vi. Yo quiero profetizarte que los mejores años de tu vida apenas comienzan. Ponte los anteojos de la fe y comienza a mirar desde la perspectiva correcta y encontrarás gozo en medio de tu crisis. Y no cualquier gozo. Dice, amados, tener por sumo gozo, por profundo gozo, por gran gozo, aun cuando estés en diversas pruebas. Reconocer quién soy yo. Yo soy más grande, yo soy más poderoso, y es por eso que Dios me ama y me escogió. Dios me escogió porque soy victorioso, porque Él me vio en el futuro, porque Él me vio en la eternidad. Así que yo quiero conocerte, conocer quién realmente eres. Y yo espero, es mi oración, que tú conozcas quién tú eres. Que tú conozcas de las empresas que hay en ti. Que tú conozcas el ministerio multitudinario internacional que hay dentro de ti. Que tú conozcas las canciones que fluyen dentro de ti. Que tú conozcas la adoración. Que tú conozcas la prédica poderosa que sale de tu boca y que ni siquiera todavía la has escuchado. Que tú conozcas los libros impresionantes que bendecirán a millones de personas alrededor del mundo. Que tú conozcas quién tú eres. Que tú conozcas tu voz. Que tú conozcas tu sabiduría. Que tú conozcas tu entendimiento. Y yo sé que el problema te dijo: no eres nada, no eres nadie, nunca lo vas a lograr, y ahora que no tienes nada será peor. Pero el Señor te dice: toma la sabiduría, conócete, ten la perspectiva correcta, entiende que yo estoy contigo y encontrarás descanso y paz. Cuando todos pierdan el sueño, tú dormirás tranquilo. Amashata, oprashata, erreprashatara. Cuando otros pierdan el sueño, tú dormirás tranquilo. Cuando otros pierdan la paz, tú tendrás la tuya. Cuando otros corran, estarán firmes, porque estarás estable emocionalmente. Y como tus emociones son estables, todos tus caminos serán estables, dice Santiago, un hombre que sabía de crisis. Reconocer quién tú eres. Por eso me gusta tanto la historia de Gedeón. Porque cuando el ángel se le presenta a Gedeón, Gedeón está en un viñedo donde se hace el vino. Pero está donde se hace el vino escondiendo el grano, porque los filisteos, los enemigos, habían venido por 40 años contra Israel y habían destruido todo el grano. Quiero profetizarte a ti que estás mirando ahora mismo: no trates de esconder tu grano en el tiempo de crisis. No lo escondas. No tienes que esconder tu grano. No tienes que tratar de ahorrar todo lo que viene. No tienes que tratar de ahorrar tu fuerza, tus ideas, porque estamos en crisis. El Señor te dice: no lo hagas, porque la fuente de tu provisión soy yo, te dice el Señor. Sin embargo, Gedeón estaba escondiendo el grano, y el ángel se le presenta y le dice: Gedeón, ¿qué estás haciendo? Bueno, escondiendo el grano porque los enemigos han venido por 40 años, por cuarentena. Han venido por cuarentena para robarnos todo lo que nos pertenece. Y el ángel le dice: Gedeón, si tú supieras quién tú eres. Es más, le dice: Gedeón, esforzado y valiente. Y Gedeón, dice la Biblia, que se sorprendió y dijo: ¿qué clase de salutación, qué clase de saludo será este? ¿Acaso no es el mismo saludo que recibió María cuando el ángel se le presentó y le dijo: María, poderosa eres entre todas las mujeres? Dice María: ¿qué clase de salutación es esa? ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios te habla, Él no habla a tu presente, Él habla a tu futuro. Él habla a quien tú eres, Él habla a tu genética espiritual. Escucha a Dios en este momento. Gedeón dice: ¿qué clase de salutación es esta tan rara? Y miró al ángel y dice: no, tú no sabes quién soy yo. Dice: sí, yo sé quién tú eres, y tú libertarás al pueblo de Israel de la mano de los filisteos, de la mano de los amalecitas, de la mano de los reyes. Tú los liberarás. Y todavía Gedeón no lo creía. Y Gedeón le dice: te voy a explicar quién soy yo. Yo soy el más pequeño de mis hermanos. Número 1. Número 2. Yo vengo de una tribu que es la tribu más pequeña de todas las tribus de Israel. Número 3. Mi familia es de las más pobres de toda la tribu. ¿Me están viendo? Esa era la perspectiva que tenía él de él mismo. Soy el más pequeño, vengo de la tribu más pequeña, y mi familia es de las familias más pobres de toda la tribu. Y sin embargo, el ángel lo miró y le dijo: tú eres varón esforzado y valiente, y verás la victoria. Y yo quiero declarar en este día que quizás no has tenido la perspectiva correcta aún en el tiempo de la crisis. No perderás esa casa, no quedarás enfermo, no morirás en este tiempo. Dios te dará vida, te bendecirá, proveerá, glorificará su nombre en ti. Verás grandes días de bendición, y aunque el llanto
llanto dure toda una noche. Prepárate. Hay algunos de ustedes que hace tiempo no se vestían bonito porque no salen de la casa. Hay algunas de ustedes que hace tiempo no se hacían el cabello y se hacían las uñas y se ponían preciosas. Y el Señor te dice: levántate, ponte preciosa, vístete tu mejor vestido, hazte las uñas. Aunque no vayas donde te hacían las uñas, háztela tú mismo, píntatela tú. Levántate el cabello tú, levántate, porque la mañana se acerca. Y aunque el gozo haya establecido fuera de la noche y el llanto haya durado la noche, el gozo viene en la mañana. Hermanos, tened por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas. ¿Estás gozoso hoy? ¿Cómo estás viendo la crisis? ¿Tienes a Cristo encima de la crisis o a la crisis encima de Cristo? ¿Cuál es tu perspectiva? Que en este tiempo de pandemia no solamente te laves las manos, sino que constantemente puedas lavarte el corazón para no caer en el sentido del doble ánimo y a causa de la inestabilidad puedas perder el propósito y el llamado de Dios en ti. Señor, yo pido por todas personas que se han conectado a este en vivo, aquellos que ven en tiempo presente, aquellos que ven en tiempo futuro, que tú puedas tocarlos, que puedas ministrarlos. Alguien habla las lenguas del Espíritu. Hay personas que están siendo libres de la ansiedad y de la depresión en este momento. Espíritu Santo, muévete a favor de todos tus hijos. Glorifícate de tal manera que aún en tiempo de crisis podamos ver el establecimiento de nuestra fe a través de la sabiduría, de la sabiduría que nos lleva a la perfección, que nos lleva a la totalidad de quienes somos realmente en Cristo. Que aunque estemos hoy quebrados, en la eternidad estamos completos. Que aunque hoy nos sintamos tristes, en la eternidad alcanzamos el gozo pleno de la manifestación del propósito y del llamado por la cual tú nos has creado. Yo pido ahora, Señor, sobre aquellos que están en insomnio y personas que tienen insomnio, que están mirando ahora y has estado pasando por muchísimo insomnio, no puedes casi ni dormir. Recibe la paz de Dios ahora. Anteriormente no podías dormir, pero en esta temporada vas a dormir como una niña, como un niño. Oh, yes, en este tiempo vas a ser gozoso y vas a vivir en paz, porque Dios estará contigo. Pero esperen, hay más. Gracias, Eric. Hay más. Dios hará cumplir su propósito. Dios de victoria.